Inserte el tornillo banjo y 2 arandelas de cobre y fije la manguera delantera con el plato de freno. Apriete el tornillo banjo con una llave de estrella de 14 milímetros. Retire las tuercas de la rueda con una llave de 16 milímetros. Retire la arandela de seguridad también. Inserte la llanta o neumático. Inserte las 4 arandelas de presión y las 4 tuercas y apriételas usando una llave de 16 milímetros. Inserte el tubo de control de cambios. Inserte la arandela de bloqueo de solapa u hombro. Inserte la arandela ondulada. Inserte la polea de la palanca de cambios. Inserte la chaveta para bloquear la polea. Inserte el tubo de control del acelerador. Inserte la arandela de bloqueo de solapa u hombro. Inserte la arandela ondulada. Inserte la polea de control del acelerador. Inserte la chaveta para bloquear la polea. Inserte 2 espigas o bujes en la carcasa del manillar. Monte el soporte, el cuerpo y la placa metálica del subconjunto del manillar. Inserte los tornillos con las arandelas de presión. Apriete los 3 tornillos con una llave de 12 milímetros. Coloque el soporte de cubierta del manillar, utilizando 2 tornillos y una arandela plana,
y al anverso coloque una arandela plana, una depresión y una tuerca en ambos tornillos. Enrosque ambas tuercas. Apriete los dos tornillos con una llave de 8 milímetros. Coloque la palanca del embrague con el tubo de cambios, colocando la arandela plana y la arandela de presión. Introduzca el tornillo de articulación. Coloque la tuerca de seguridad. Apriete el tornillo con un destornillador de cabeza plana. Instale el interruptor de luz, a salto y bajo en la cubierta del manillar. Coloque el interruptores de señal de giro en la cubierta del manillar. Ahora instale el interruptor de la bocina o claxon en la cubierta del manillar. Instale el botón de arranque eléctrico en la cubierta del manillar. Introduzca las empuñaduras izquierda y derecha al manillar. Introduzca la cubierta de protección en la columna de dirección. Introduzca la goma cubre polvo en la columna de dirección. Monte el motor de limpiaparabrisas en el chasis. Inserte 3 arandelas planas y 3 arandelas de presión. Coloque 3 tuercas. Coloque el cable de tierra. Inserte después la arandela de estrella, la plana y la de presión, y enrosque la tuerca.
Apriete todos los tornillos con una matraca con dado de 10 milímetros. Una los 3 conectores de ambos faros con la instalación eléctrica. Ahora conecte el relay de luces intermitentes en el arnés de la instalación eléctrica. Enseguida instale el tablero en su posición. Una los conectores del interruptor de limpiaparabrisas, el interruptor de emergencia y el interruptor de los faros, uno a uno. El conector del puerto de cargador con entrada USB. Una las zapatas para conectar las bocinas de cada lado. Inserte el conector del panel de instrumentos con el arnés de la instalación eléctrica. Inserte uno a uno los tornillos del tablero y apriételos con un destornillador de cabeza Phillips. Repita el mismo procedimiento en el lado opuesto. El conector del motor de limpiaparabrisas con el arnés de la instalación eléctrica. Una el conector del interruptor de llave de encendido. Instale la cubierta central del tablero. Introduzca 2 tornillos cada uno con arandela plana. Apriete los tornillos con una llave de 8 milímetros.
Instale el manillar a la columna de dirección. Introduzca el tornillo de bloqueo del manillar con una arandela plana. Coloque la guía de cable de embrague y enrosque la tuerca. Utilice una llave de 16 milímetros para sujetar el tornillo y una llave de 17 milímetros para apretar la tuerca. Asegúrese de que el manillar y la columna de dirección estén alineados. Ahora, monte los cables de los cambios en la polea de la palanca como se muestra. Luego, instale el cable del acelerador en la polea de control del mismo. Inserte el cable del embrague a la palanca de control del mismo. Los conectores de los interruptores de luz, haz alto y bajo, el del pito o claxon y el de intermitentes. Una el conector del interruptor de arranque. Inserte los cables gris y el negro de cambios a través de los tornillos de ajuste, como se muestra. Fije los cables del cambio a la placa. Apriete ambos muñones como se muestra y utilice una llave de 8 milímetros.
Coloque la cubierta de cambios o velocidades. Fíjela utilizando 2 tornillos. Apriete ambos tornillos con una llave de 8 milímetros. Afloje la abrazadera de la manguera del filtro de aire al carburador. Inserte la manguera con el carburador. Apriete la abrazadera con un destornillador de cabeza Phillips. Afloje la tapa de mezcla del carburador. Retire el resorte. Retire el pistón. Inserte el cable del acelerador a través del tubo de la tapa de mezcla. Inserte el clip de bloqueo en el tubo de la tapa de mezcla. Insertar resorte. Presione el resorte e inserte el cable en el pistón. Introduzca el pistón dentro del cuerpo del carburador. Gire y apriete la tapa de mezcla. Afloje la tuerca con una llave abierta de 14 milímetros. Retire el resorte. Retire el surtidor principal con un destornillador de cabeza ranurada. Inserte el cable del estrangulador o ahogador. Introduzca cuidadosamente el resorte y la esprea principal. Apriete la tuerca con una llave fija española de 14 milímetros. Afloje manualmente la tuerca de ajuste del cable de embrague. Inserte el cable del embrague en la muesca del soporte. Fije la punta del cable en la leva del gusano sin fin del embrague.
Apriete ligeramente ambas tuercas de ajuste del cable con el soporte. Inserte la espiga en el tornillo de sujeción para establecer un espacio de 2 milímetros. Y usa una llave fija española de 12 milímetros para apretar la tuerca. Introduzca el cable de reversa a través del soporte en el motor. Fije el cable de reversa en la leva. Fije el cable en el soporte en el chasis y ajústelo con las tuercas. Apriete las tuercas con llaves fijas españolas de 13 milímetros. Enseguida una el conector de la luz de reversa. Ahora une el conector del ventilador del enfriador de aceite. Sujete el conector del ventilador del enfriador de aceite con un concho o amarre de nylon. Afloje y retire la tuerca superior del tanque de combustible. Separe las arandelas. Conecte el cable positivo en el tornillo central e inserte la arandela plana, luego la arandela de presión y al final la tuerca. Apriete la tuerca con una llave fija española de 7 milímetros. Afloje un tornillo del tanque con una llave de 8 milímetros como se muestra. Coloque el cable de conexión a tierra en el tornillo e inserte la arandela plana, la arandela de presión. Ahora enrosque el tornillo en el tanque. Apriete el tornillo con un dado de 8 milímetros con mango en T. Con unas pinzas o alicate, inserte la abrazadera en un extremo de la manguera. Inserte la manguera en el tubo de la bomba de combustible. Fije
Fije la manguera colocando la abrazadera con unas pinzas o alicates. De la misma manera inserte la abrazadera al otro extremo de la manguera y conéctela con el carburador. Fije la manguera colocando la abrazadera con unas pinzas o alicates. Introduzca la abrazadera con unas pinzas o alicate en un extremo de la manguera y conéctela a la bomba de combustible. Fije la manguera colocando la abrazadera con unas pinzas o alicates. Introduzca al otro lado de la manguera la abrazadera y conecte el filtro de combustible como se muestra. Fije la manguera colocando la abrazadera con unas pinzas o alicates en el filtro de combustible. Del mismo modo, inserte la manguera al extremo de salida del filtro de combustible. Fije la manguera con una abrazadera ayudándose de unas pinzas o alicates. Inserte la manguera al tubo de ventilación. Fije la manguera con una abrazadera ayudándose de unas pinzas o alicates. Una los conectores del regulador. Conecte el cable del interruptor neutral en la terminal del interruptor. Coloque la bobina de alta en el chasis con 2 tornillos. Apriete los tornillos con una llave fija española de 8 milímetros. Conecte el cable a la terminal de la bobina de alta. Una los conectores a la unidad CDI. Fije la unidad CDI en el chasis. Afloje el tornillo del presostato de aceite con un destornillador de cabeza Phillips. Fije el cable de tierra y apriete el tornillo con la arandela. Presente el soporte de montaje de la batería en el chasis. Inserte en el soporte de la batería 4 tornillos al frente y al reverso colóqueles la arandela y las tuercas.
Conéctelos con una matraca o crique usando un dado 12 milímetros. Introduzca la base metálica de la batería. Coloque la batería en su base. Conecte el cable positivo, apriete su tornillo y cúbralo. Afloje y retire el tornillo del soporte del motor de arranque con una llave fija española de 10 milímetros. Conecte el cable de tierra en el tornillo del soporte del motor de arranque y enrósquelo en el soporte. Apriete el tornillo con una llave fija española de 10 milímetros y cúbralo. Afloje y retire la tuerca y la arandela del tornillo positivo del motor de arranque con una llave fija española de 10 milímetros. Conecte el cable positivo, la arandela y la tuerca. Enseguida apriétela con una llave fija española de 10 milímetros. Una los conectores positivo y negativo de la batería a la instalación eléctrica. Instale los tirantes de fijación de la batería en la barra angular. Enrosque la tuerca junto con la arandela plana y la arandela de presión. Apriete la tuerca de seguridad con una llave fija española de 10 milímetros. Introduzca la arandela de cobre en el múltiple de escape. Sujete el tubo de escape al múltiple de escape. Inserte dos tuercas largas junto con las arandelas de presión. Sujete el silenciador de escape en el travesaño con un tornillo M10. Inserte la tuerca junto con la arandela de presión y la arandela plana. Enrosque ligeramente la tuerca. Introduzca el ojal de goma. Inserte el casquillo superior e inferior en el ojal de goma. Inserte el tornillo desde arriba y enrosque desde abajo tuerca junto con la arandela plana.
Incorpore la junta del silenciador. Una el tubo de escape y el silenciador de escape con 3 tornillos. Coloque a los tornillos arandelas planas, de presión y tuerca. Apriete las 3 tuercas con una llave fija española de 8 milímetros y sujete los tornillos con una llave de estrías de 8 milímetros. Enseguida apriete la tuerca larga con una llave de 10 milímetros. Apriete el tornillo del silenciador con una llave fija española de 13 milímetros. Sujete la tuerca con una llave fija española de 10 milímetros y apriete el tornillo del silenciador con una llave de estrías de 10 milímetros. Ponga el capuchón protector de la bujía en la bujía. Afloje la tuerca del relé de arranque con una llave de 10 milímetros. Conecte el relé de arranque al motor de arranque y apriete la tuerca con una llave de 10 milímetros. Presente la cubierta del manillar. Inserte 2 tornillos junto con las arandelas planas. Apriételos con una llave de cubo de 8 milímetros. Coloque el tapete de hule correspondiente en la cabina del conductor. Introduzca la grapa o clip de sujeción en el tapete y el piso del chasis. Ahora, instale las luces traseras. Introduzca los tornillos y apriételos con una llave de estrías de 10 milímetros.
Inserte el cubre polvo protector de la luz trasera. Retire los tornillos de la cubierta de la luz trasera con un destornillador de cabeza Phillips. Coloque la cubierta de la luz trasera junto con 5 tornillos y apriételos con un destornillador de cabeza Phillips. Repita el mismo procedimiento en el lado opuesto. Retire los tornillos de la tapa lateral. Adhiera la cinta aislante de espuma autoadhesiva en la tapa lateral como se muestra. Coloque la tapa lateral junto con los 6 tornillos y apriételos con un destornillador de cabeza Phillips. Ahora, afloje la tapa de válvulas con una llave de estrías de 21 milímetros. Retire la tapa. También retire la bayoneta de aceite de nivel de aceite del motor. Con aceite especificación APSL ISAE 20W50, vierta la cantidad de 1650 mililitros cuidadosamente. Después de llenar, espere un minuto y verifique el nivel de aceite del motor con la bayoneta. Asegúrese de que el aceite esté entre el nivel máximo y mínimo de la bayoneta. Coloque nuevamente la tapa de válvulas y apriete suavemente con una llave de 21 milímetros. Retire la bayoneta de medición de aceite del diferencial. Con aceite especificación APSL ISAE 20W50, vierta la cantidad de 250 mililitros cuidadosamente en la cavidad.
Después de llenar, espere un minuto y verifique el nivel de aceite del diferencial con la bayoneta. Asegúrese de que el aceite esté entre el nivel máximo y mínimo de la bayoneta. Ahora, coloca el cuerpo metálico de los pasajeros. Introduzca los diferentes tipos de tornillos con arandelas y tuercas de montaje del cuerpo, como se muestra. Apriete los 11 tornillos con una matraca con dado de 13 milímetros. Utilice una llave española de 10 milímetros para sujetar la tuerca y un dado de 10 milímetros para apretar los dos tornillos laterales. Conecte el cable al polo negativo de la batería. Utilice una llave española de 10 milímetros para apretar la tuerca. Adhiera la cinta aislante de espuma autoadhesiva en la tapa de la batería como se muestra y preséntela en el cuerpo. Enrosque los 4 tornillos. Apriételos los 4 tornillos con un destornillador de cabeza Phillips.
Enseguida una el conector de la luz trasera. Ponga la lámpara de la matrícula del vehículo en la puerta inferior del motor con 2 tornillos, arandelas y tuerca. Apriete las tuercas usando una llave española de 8 milímetros para apretar los tornillos con cabeza de cruz. Coloque las perillas de bloqueo en la misma puerta del motor. Retire los pasadores de chaveta y las arandelas de las bisagras de la puerta con unas pinzas o alicates. Inserte la puerta inferior del motor con la carrocería por medio de las bisagras. Inserte la arandela y el pasador chaveta y ábralo en cada bisagra de la puerta. Una el conector de la luz de matrícula a la instalación eléctrica enrutándola como se muestra. Introduzca los topes de goma de la puerta superior de goma a la carrocería. Cierre la puerta inferior del motor y bloquéela girando la perilla. Coloque la correa de tope de la puerta en la carrocería como se puede observar. Apriete los tornillos de sujeción con un destornillador de cabeza Phillips. Alinee la puerta a la carrocería e inserte el perno de la bisagra. Cuide introducir la arandela plana en medio y el circlip de seguridad con una pinza o alicate especial.
Ahora coloque el otro extremo de la correa de tope en la puerta como se puede observar. Apriete los tornillos de sujeción con un destornillador de cabeza Phillips. Realice el mismo procedimiento para la instalación de la puerta del lado opuesto. Sujete el protector de barro en el guardabarros trasero. Empalme el guardabarros metálico y el guardabarros plástico interno, coloque el listón de hule. Coloque el guardabarros en la carrocería como se muestra. Inserte los 5 tornillos y tuercas y apriételos con una llave de 10 milímetros. Coloque la defensa o parachoques trasero. Sujete el parachoques o defensa trasera a la carrocería con 6 tornillos y 6 tuercas, como se muestra. Apriete los tornillos de montaje del parachoques con una llave de 10 milímetros. Ahora montaremos la llanta, afloje la tuerca de la rueda con una llave de 16 milímetros. Retire también la arandela de presión. Coloque el neumático o llanta. Introduzca la arandela de presión, y enseguida las tuercas. Apriete todas las tuercas con la arandela en forma cruzada con una llave de 16 milímetros. Realice el mismo procedimiento para montar el neumático del lado opuesto. Coloque el ojal de la cuerda y el anillo de hule en el cuello del tanque de combustible. Ponga suficiente gasolina en el tanque de combustible.
Coloque correctamente el tapón del tanque de combustible usando su llave y verifique que el respiradero quede hacia arriba. Enseguida debemos colocar la puerta de inspección del motor, usando la llave de tubo cuadrada. Coloque el reposapiés en el piso del piloto. Introduzca los 4 tornillos de montaje en la parte superior y 4 tuercas en la parte inferior. Apriete los tornillos usando una llave con dado de 8 milímetros, de ser necesario ayúdese con una llave fija española por debajo. Llene a nivel máximo el depósito del cilindro maestro de frenos con líquido para frenos DOT 3 o DOT 4. Nunca los mezcle. Ahora ajuste el cable del ahogador o estrangulador con su tuerca de ajuste y verifíquelo. Enseguida coloque el logotipo frontal de Atul en la parrilla decorativa. Inserte los 5 clips de sujeción con rosca en la parrilla decorativa. Monte ahora el reborde de goma en la parrilla decorativa. Coloque la parrilla decorativa en la carrocería. Coloque el tapete de hule en la cabina de pasajeros. Introduzca el clip de sujeción para fijar la alfombra al chasis. Retire tornillos y arandelas de las bisagras del asiento de los pasajeros usando una llave de 13 milímetros. Coloque el asiento e inserte los 4 tornillos con sus respectivas arandelas.
Sujete los tornillos usando una llave con dado de 13 milímetros. Extienda y coloque la alfombra de hule protector del maletero. Sujete los dos cinturones de seguridad del asiento del pasajero. Gracias.